Hay traiciones que no gritan, se revelan en silencio, entre líneas de un correo mal cerrado, en la distancia de una mirada que ya no regresa. Para Freya Blackwell, ese día comenzó como cualquier otro, pero terminó como el parteaguas más brutal de su vida. Había pasado la mañana revisando informes para una presentación clave con los inversores de su plataforma educativa, cuando una notificación automática, un simple recordatorio de calendario vinculado al perfil de Warren, le mostró una reserva de hotel con nombre y apellido: Piper Holloway. Si alguna vez tu confianza se rompió sin previo aviso, esta historia es para ti. Durante los primeros minutos, Freya no supo si gritar, llorar o simplemente seguir trabajando como si nada hubiera pasado. Estaba sola en su oficina dentro de la Academia Lakeview, rodeada de pizarras electrónicas, códigos de programación educativa y fotos con exalumnas abrazándola con admiración. Esa dualidad la golpeó con fuerza. Afuera, era una líder, una visionaria aplaudida por su innovación. Adentro, una mujer temblando frente a una pantalla, sintiéndose ridículamente ingenua. La traición de Warren no solo tocaba su intimidad, sino que ponía en riesgo todo por lo que había luchado. Porque Piper no era una desconocida. Era parte del Consejo de Tecnología Educativa, una figura joven, brillante, y ahora también parte de una historia que jamás pidió protagonizar. Freya respiró hondo, apagó la pantalla y se quedó en silencio por varios minutos. El zumbido de los proyectores, el murmullo de estudiantes en los pasillos y el eco distante de una clase de oratoria eran lo único que mantenía la atmósfera unida, como si nada hubiera cambiado. Pero dentro de ella todo lo había hecho. Su primera reacción fue no decir nada. Sabía que Warren tenía una reunión en la tarde y que regresaría tarde, como siempre. No lo confrontaría aún. Primero necesitaba entender qué significaba todo aquello para ella. ¿Era una amenaza real a su matrimonio o una evidencia más de un desgaste que venía negando hacía meses? ¿Y qué implicaba eso para su trabajo, para su imagen, para la estabilidad de su academia? Esa noche, Freya no durmió. Se quedó sentada en la sala, con una manta sobre los hombros y una libreta en blanco en el regazo. Escribió frases sueltas, pensamientos, cosas que jamás se atrevió a decir en voz alta. No me siento segura, me estoy apagando, no quiero ser la última en enterarme de lo obvio. A las 3 de la mañana tomó una decisión. No iba a actuar por impulso. Tenía que moverse con estrategia, con inteligencia, porque esto ya no era solo una infidelidad, era un conflicto de intereses, una grieta que podía escalar hasta lo institucional si no lo manejaba con cuidado. Sabía que lo que estaba en juego no era solo su dignidad personal, sino también el futuro de su legado profesional. Al día siguiente, Freya llegó temprano a la academia. Vestía con impecable sobriedad, pantalón gris, blusa blanca y su cabello recogido en un moño bajo. A cualquiera le habría parecido una mujer en control, pero por dentro sentía que caminaba sobre cristales. Se reunió con su asistente, revisó la agenda del día y pospuso todas las reuniones no esenciales. Necesitaba tiempo para observar. Durante el almuerzo, pidió revisar los últimos reportes del comité donde Piper participaba. No buscaba escándalos ni pruebas contundentes de algo ilegal, pero algo en su intuición le decía que no todo era tan casual como parecía. Y mientras pasaba página tras página, notó que ciertas decisiones estratégicas propuestas por Piper coincidían demasiado con ideas que ella había compartido exclusivamente con Warren. La revelación le dolió más que cualquier beso oculto o mensaje romántico. Estaban utilizando su mente, su visión, su confianza, como una vía para posicionar a Piper dentro de un ecosistema que ella misma había construido. Esa noche confrontó a Warren. No gritó, no lloró. Le mostró el correo, le habló de las coincidencias en los informes, le preguntó
con una frialdad casi quirúrgica. ¿Desde cuándo mezclaba lo personal con lo profesional sin avisarle? Él intentó justificarse, hablar de admiración mutua, de un momento de vulnerabilidad, de una conexión que no supo cómo manejar. Pero Freya ya no estaba ahí para escuchar excusas. Estaba para trazar límites. Le dijo que no lo despediría de su vida en ese instante, pero que sí lo haría de su proyecto. Lakeview era suyo, y no permitiría que alguien que traicionaba su confianza tomara decisiones sobre el futuro de su legado. Esa misma semana, Freya convocó una reunión extraordinaria con el Consejo Directivo. Expuso con claridad las nuevas normas de confidencialidad interna y propuso cambios en la estructura del Comité Tecnológico, incluyendo la rotación obligatoria de cargos para evitar concentraciones de poder o favoritismos. No mencionó a Piper por nombre, pero cada palabra que pronunciaba parecía dirigida a ella. La tensión en la sala era palpable, especialmente cuando Piper evitaba su mirada y fingía revisar notas en su tableta. Para Freya no se trataba de venganza, sino de protección. Tenía que blindar su academia, su trabajo, su reputación. No permitiría que nadie más tomara decisiones a sus espaldas, usando su dolor como palanca. Después de la reunión, Piper la interceptó en el pasillo. La conversación fue breve. Freya la escuchó en silencio mientras Piper balbuceaba excusas. Hablaba de confusión emocional y de cómo nunca quiso que las cosas se salieran de control. Freya solo respondió una cosa: tu confusión no te daba derecho a usar mi confianza como trampolín. No hubo gritos ni escenas, solo esa frase, dicha con firmeza, que dejó a Piper parada en medio del pasillo, con el rostro enrojecido por algo que no era vergüenza, sino una mezcla de impotencia y miedo. Freya siguió caminando. A cada paso sentía que recuperaba algo que había estado perdiendo lentamente: el respeto por sí misma. Durante los días siguientes, Freya se sumergió en el trabajo con una intensidad casi obsesiva. Reunió a su equipo más cercano, reorganizó los departamentos clave y comenzó a preparar una propuesta ambiciosa para expandir la plataforma educativa de Lakeview a nivel nacional. La traición la había herido, sí, pero también la había despertado. Había pasado demasiado tiempo conciliando, cediendo espacios, priorizando la estabilidad de su matrimonio por encima de su propia visión. Ahora entendía que no podía seguir sosteniendo estructuras que ya estaban podridas. A pesar del dolor, sentía una fuerza renovada que la impulsaba a actuar con más claridad que nunca. Una tarde, mientras revisaba los primeros bocetos del nuevo plan de expansión, recibió un mensaje inesperado. Era del director general de una fundación educativa internacional que seguía de cerca el trabajo de Lakeview. Le proponían una asociación estratégica para implementar su modelo de enseñanza basada en IA en centros comunitarios rurales. La propuesta no solo validaba años de esfuerzo silencioso, sino que le recordaba que su valor profesional iba mucho más allá de cualquier relación sentimental. Esa noche, por primera vez en semanas, Freya se permitió sonreír, no por orgullo ni por venganza, sino porque comprendía que su futuro no dependía de reparar un matrimonio quebrado, sino de construir algo nuevo, con cimientos solo suyos. En paralelo al crecimiento de su proyecto, Freya inició un proceso silencioso pero determinante de desvinculación emocional. No era sencillo. Compartía años de historia con Warren, una vida entera construida sobre pilares que creía firmes, pero ahora entendía que la resiliencia no consistía en resistir a toda costa, sino en reconocer cuándo es momento de soltar. Comenzó terapia individual con una psicóloga especializada en mujeres en posiciones de liderazgo. Allí, en sesiones donde por fin podía desarmarse sin juicio, puso nombre a emociones que había sepultado: decepción, rabia, culpa, miedo.
Comprendió que por años había idealizado a Warren como un socio igualitario, cuando en realidad había cedido silenciosamente su espacio para que él brillara en público mientras ella cargaba con el peso invisible del trabajo emocional y logístico. Al mismo tiempo, el consejo directivo de Lakeview notó el giro en su liderazgo. Freya ya no solo era la fundadora brillante, ahora era también una estratega implacable, una mujer que había sabido transformar una crisis personal en una oportunidad estructural. Algunos miembros, acostumbrados a una Freya más conciliadora, se sintieron incómodos con su nueva firmeza, pero ella no buscaba agradar. Buscaba proteger su visión. Para consolidar los cambios, propuso una transición gradual en la dirección operativa. No porque dudara de su capacidad, sino porque intuía que para seguir creciendo tenía que soltar también ese rol de control total. Así comenzó a formar a una sucesora interna, alguien en quien confiaba plenamente, con la idea de quedarse como presidenta del consejo y dedicarse de lleno a la expansión de la plataforma. Fue su forma de decir: no necesito estar en todas partes para que mi legado siga creciendo. Mientras el proceso interno avanzaba, Warren comenzó a desmoronarse lentamente. Ya no recibía llamadas desde la academia, ni correos que lo incluyeran en decisiones estratégicas. Piper, por su parte, había renunciado al comité semanas atrás, alegando razones personales, aunque todos sabían que había sido una salida pactada para evitar más tensiones. Warren intentó acercarse a Freya en varias ocasiones, pero ella ya no era la misma mujer dispuesta a escuchar promesas rotas. En una última conversación tensa pero serena, él le pidió otra oportunidad. Freya no levantó la voz, solo le dijo que el amor no desaparece de un día para otro, pero el respeto sí, y que ella no iba a reconstruir nada sobre un respeto que ya no existía. Esa noche, sola en su casa, Freya revisó el contrato de separación de bienes que habían firmado hacía años, más por formalidad que por desconfianza. Lo tenía guardado en una carpeta azul con otras cosas que nunca había pensado que necesitaría. Llenó una hoja con anotaciones. Hizo una lista de las cuentas que compartirían, de los espacios que dividirían y sobre todo de los ciclos que cerrarían. No lo hacía con rabia, sino con una calma extraña. Había entendido que seguir adelante no significaba borrar el pasado, sino aceptarlo sin dejar que dictara su futuro. Y por primera vez sintió que tomar distancia no era una pérdida, sino una elección de dignidad. Poco después, Freya organizó un retiro para su equipo más cercano, lejos de las oficinas y las tensiones diarias. Fue en un pequeño centro de innovación educativa ubicado en las afueras de Austin. Allí compartieron ideas, repasaron desafíos del año y, por primera vez, Freya habló abiertamente sobre su experiencia personal. No dio detalles morbosos ni buscó conmover. Simplemente dijo la verdad, que había aprendido, a un costo alto, que una visión poderosa solo se sostiene si también se protege la integridad emocional de quien la lidera. Sus palabras no provocaron aplausos, pero sí un silencio respetuoso que decía mucho más. Ese momento selló una nueva etapa. Ya no era solo su jefa, era alguien humana, real, capaz de inspirar desde la vulnerabilidad. Durante ese retiro, también tomó una decisión importante: lanzar una línea paralela de mentorías virtuales para jóvenes emprendedoras en el campo de la educación. Quería compartir lo que sabía, pero sobre todo, lo que había aprendido a golpes. No solo técnicas de gestión o innovación, sino cómo sostenerse emocionalmente en entornos competitivos, cómo lidiar con decepciones, cómo elegir con quién construir y cuándo alejarse. Esa nueva rama del proyecto no era parte de sus planes originales, pero ahora sentía que era necesaria. Era su forma de decir: yo también me caí, y esto es lo que hice para levantarme. Con el paso de las semanas, la Academia Lakeview
se transformó en un reflejo del cambio interno de Freya. Ya no se trataba solo de tecnología educativa ni de métricas de impacto. Había un nuevo enfoque más humano, más integrador. Se promovieron talleres sobre bienestar emocional para el staff, espacios de escucha activa y acompañamiento psicológico para estudiantes en situación de estrés. Freya entendía, mejor que nadie, que incluso las mentes más brillantes necesitan sostén emocional para florecer. Su equipo lo notó, y aunque el ritmo de trabajo seguía siendo exigente, el clima cambió. Se respiraba respeto, colaboración y un tipo de liderazgo que ya no imponía, sino que acompañaba. Un viernes por la tarde, mientras terminaba una videollamada con un grupo de jóvenes mentoras en formación, Freya recibió una notificación en su calendario. Última reunión como directora operativa. Sintió un nudo en el estómago. No porque dudara de su decisión, sino porque soltar siempre deja una huella. Se levantó de su escritorio, caminó hasta la sala de juntas vacía y se sentó por unos minutos en silencio. Allí había vivido grandes momentos, negociaciones difíciles, también lágrimas escondidas. Recordó su primer día al frente de todo, los sueños que tenía y cómo, a pesar de todo, había llegado incluso más lejos. Cerró los ojos y respiró hondo. Esa etapa se cerraba con dignidad y lo que venía no era menos suyo. La ceremonia de transición fue sencilla pero significativa. Freya presentó oficialmente a su sucesora ante el equipo con palabras que salieron desde un lugar muy profundo. No estoy renunciando, estoy evolucionando. Este lugar siempre será parte de mí, pero ahora toca confiar en otros liderazgos para seguir creciendo. Hubo abrazos, lágrimas discretas y un aplauso largo que no sonaba a despedida, sino a reconocimiento. Ella se permitió emocionarse, pero no quebrarse, porque entendía que el verdadero poder está en saber cuándo es el momento de dar un paso al costado, sin sentir que eso es una derrota. Esa tarde salió de la academia con una carpeta en la mano, la misma con la que había empezado ese proyecto años atrás. Pero esta vez llevaba dentro algo más valioso que planes, llevaba la certeza de haber hecho lo correcto. Con más tiempo libre, algo que no vivía desde hacía años, Freya comenzó a viajar por distintas regiones de Texas, visitando escuelas públicas interesadas en su modelo educativo. No iba como ejecutiva, sino como mentora. Escuchaba más de lo que hablaba, aprendía, tomaba notas en cuadernos que llenaba de ideas, frases, nombres, y, poco a poco, empezó a escribir. No un libro de autoayuda, ni una autobiografía triunfalista. Escribía reflexiones íntimas sobre liderazgo femenino, resiliencia silenciosa, decisiones difíciles. Cada página era un espejo de lo vivido, pero también una promesa, de que todo lo que había atravesado no había sido en vano, sino necesario para convertirse en la mujer que era ahora. Un día, en una escuela rural cerca de El Paso, una adolescente se le acercó luego de una charla. Tenía los ojos brillosos y las manos temblorosas. Le dijo, no sabía que se podía ser fuerte y tener miedo al mismo tiempo. Gracias por contarlo así, sin adornos. Esa frase quedó grabada en Freya, porque eso era exactamente lo que había intentado hacer. Mostrar que la fortaleza no es ausencia de quiebre, sino decisión de seguir adelante a pesar del quiebre. Aquella joven, con su sinceridad desarmante, le dio más sentido a todo lo vivido que cualquier premio o artículo de prensa. Freya regresó esa noche al hotel con el corazón lleno. Por primera vez sintió que su historia, con todas sus heridas y decisiones difíciles, podía ser útil para alguien más que ella misma. Al llegar a casa esa semana, encontró una carta esperándola. Era de Warren. No había vuelto a verlo desde su última conversación. En la carta, él no pedía disculpas vacías, ni buscaba retomar la relación. Simplemente decía que la admiraba,
que ahora entendía muchas cosas que antes no había querido ver, y que esperaba algún día poder contar su parte de la historia con la misma dignidad con la que ella había contado la suya. Freya leyó la carta en silencio, sin lágrimas ni sobresaltos. No la guardó ni la rompió. La dejó sobre la mesa del recibidor, como quien deja ir algo que ya no le pertenece. No por indiferencia, sino porque su presente ya no estaba definido por heridas pasadas. Con el tiempo, su red de mentorías creció más de lo que había imaginado. Mujeres de distintas edades, contextos y países se sumaban a las sesiones semanales, no buscando recetas mágicas, sino una guía real. Freya hablaba sin guiones. Desde la experiencia, les contaba cómo aprendió a poner límites, cómo enfrentó decisiones dolorosas, cómo se sostuvo en los días en los que no tenía a quién llamar. Compartía herramientas prácticas, sí, pero también verdades incómodas. No todas las batallas se ganan luchando. Algunas se ganan sabiendo cuándo no pelear más, decía en una de sus charlas más vistas. Y ese tipo de frases, lejos de sonar a eslogan, conectaban porque venían de alguien que había atravesado el fuego sin perder la claridad. En una entrevista para una revista sobre liderazgo femenino, le preguntaron qué había sido lo más difícil de todo el proceso. Freya no dudó. Reconocer que lo que construí con tanto amor ya no me hacía bien. Y tener el valor de soltarlo sin sentir que fracasé. Esa respuesta se viralizó en redes, pero más allá de la visibilidad, lo que verdaderamente le importaba era que muchas mujeres empezaron a escribirle mensajes en privado. Docentes, emprendedoras, madres solteras, ejecutivas, todas con algo en común. La sensación de que también ellas estaban sosteniendo estructuras que las estaban desgastando. Freya no se convirtió en gurú ni en influencer. Siguió siendo lo que siempre fue, una mujer común que decidió cambiar de dirección cuando todo parecía derrumbarse. Una tarde, mientras preparaba una clase abierta sobre innovación educativa para una universidad en línea, recibió un correo inesperado. Venía del Ministerio de Educación, invitándola a participar como asesora en un programa piloto para rediseñar el sistema curricular en zonas vulnerables. No se lo esperaba, no lo había buscado, pero ahí estaba, una propuesta que reconocía su visión no solo como emprendedora, sino como agente de transformación social. Aceptó, no por ambición, sino porque comprendía que su historia personal le había dado herramientas únicas para dialogar con realidades complejas, para conectar con quienes a veces quedan fuera del mapa. Sabía que era su momento de retribuir, no solo desde la teoría, sino desde la vivencia. Ese nuevo rol trajo consigo una rutina distinta. Más reuniones institucionales, menos cafés con mentoras, más decisiones técnicas. Pero Freya no perdió el rumbo. Cada vez que sentía que las cosas se volvían demasiado frías o burocráticas, abría alguno de sus cuadernos llenos de anotaciones personales. Volvía a leer las frases que había escrito en noches de insomnio, las dudas que tuvo, los miedos que la paralizaban. Y eso la aterrizaba. Le recordaba por qué hacía lo que hacía. Porque al final, todo lo que había vivido no se trataba solo de una traición ni de una reestructuración profesional. Era la historia de una mujer que aprendió a verse con nuevos ojos, a dejar de medirse por lo que otros esperaban de ella, y a construir, desde su centro, una forma distinta de vivir, liderar y amar. Meses después, Freya fue invitada a dar una conferencia en un evento internacional sobre mujeres en la innovación. El auditorio estaba repleto, y aunque había hablado ante cientos de personas antes, esa vez sintió algo distinto. No era nerviosismo. Era responsabilidad. Subió al escenario, miró al público y empezó con una frase simple pero poderosa. No todas las rupturas destruyen, algunas te devuelven a ti misma. Durante su intervención no usó diapositivas, ni gráficos, ni cifras.
Habló de decisiones, de silencios, de lo que no se publica en LinkedIn. Habló de noches enteras sin saber por dónde seguir y del día en que se levantó sabiendo que ya no necesitaba pedir permiso para elegir su paz. Al terminar, no hubo ovación ruidosa, pero la gente no se movió. Permanecieron en sus asientos procesando cada palabra. Fue ahí donde entendió que su historia ya no le pertenecía solo a ella. Esa noche, en el hotel, se sentó frente al ventanal del piso 17, con la ciudad extendiéndose como un mapa de luces abajo. Pensó en todo lo que había perdido, pero sobre todo, en todo lo que había recuperado. Su voz, su criterio, su instinto. Recordó a la Freya de hace un año, paralizada frente a una notificación en la pantalla, y le envió un pensamiento silencioso. Gracias por no rendirte. No había finales felices de película, ni reconciliaciones idílicas, ni frases perfectas. Había una mujer que se reconstruyó con honestidad. Y eso, pensó, era más que suficiente, porque no se trataba de demostrar nada a nadie. Se trataba de vivir una vida donde pudiera mirarse al espejo cada mañana y decir, estoy exactamente donde quiero estar. Un año después de dejar la dirección operativa de Lakeview, Freya caminaba por uno de los pasillos del campus como invitada especial. No llevaba tacones ni traje formal. Iba en jeans, una chaqueta ligera y el mismo cuaderno de siempre bajo el brazo. Varios estudiantes la saludaban con respeto, algunos sin saber exactamente quién era, solo que fue quien empezó todo esto. Eso le bastaba. Mientras cruzaba el jardín central, se detuvo frente a una nueva placa instalada en honor a los fundadores. Su nombre estaba ahí. No sintió nostalgia ni orgullo desmedido, sino gratitud, porque entendía que su legado no era solo la academia ni las mentorías. Su legado era haber elegido no quebrarse, sino transformarse. Y así, con pasos firmes y un silencio lleno de significado, Freya salió por la puerta principal. Afuera la esperaba su equipo para una nueva reunión, esta vez con una comunidad educativa indígena interesada en adaptar su modelo a sus saberes tradicionales. Era el comienzo de otro ciclo, sin etiquetas ni exigencias externas. Solo ella, su voz, y un camino elegido con conciencia, porque a veces lo más valiente no es resistir, sino renunciar a todo lo que ya no te representa y hacerlo sin miedo al vacío. A veces, soltar no es el final, es el comienzo del lugar donde por fin puedes respirar como tú misma. Si esta historia te tocó el alma, te invito a dejar tu like y contar en los comentarios si alguna vez tuviste que elegirte a ti misma, incluso cuando todo parecía en contra. Suscríbete al canal para seguir acompañando relatos reales de mujeres que, como Freya, decidieron reconstruirse con dignidad. Y comparte este video con alguien que necesite recordar que nunca es tarde para volver a empezar, pero esta vez desde ti.